53 minutos hemos comentado ampliamente el nuevo escenario que tendrá que enfrentar el expresidente Alan García. Uruguay le ha dicho que no al asilo diplomático. No obstante, aunque tiene impedimento de salida del país, lo cierto es que el expresidente puede circular al interior del Perú libremente. Para algunos, ya el hecho de que Alan García haya tenido la intención demostrada de fugarse del país con esta solicitud, porque a la solicitud aprobada hay un salvoconducto y él tendría que haber ido a otro país, ya sea al Uruguay o algún otro país que lo reciba, ahí había una intención de no atender más a la justicia. Esa es causal para una orden de prisión preventiva. Vamos a ver cuál es el escenario jurídico que nos explica Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, que está con nosotros en estudio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Karina, gracias por acompañarnos. Los especialistas ya nos habían adelantado que aunque el fundamento de la defensa de Alan García para solicitar asilo había sido que fuentes de la Fiscalía les habían adelantado que se iba a dar una orden de prisión preventiva contra él, esto no correspondía, debido a que la investigación todavía estaba en fase preliminar, que es la misma que ahora atiende el expresidente. ¿Pero ha cambiado el escenario tras esta solicitud de asilo? Sí, yo creo que ha cambiado dramáticamente. Primero habría que señalar que si bien estamos en etapa preliminar todavía, no se ha iniciado formalmente el proceso, sí era posible que el fiscal pidiese una detención preliminar en el contexto de la investigación preliminar y que se la concediese el juez. Como ocurrió, por ejemplo, con la señora Fujimori. Ustedes recordarán que lo primero que pasó allí fue que se dictó una orden de detención preliminar en el marco de las investigaciones, ¿no es cierto? Y la señora tuvo que quedarse después de haber ido a declarar en una fiscalía. Esto pudo haber pasado con el señor García, pero digamos, había una diferencia sustancial. El señor García ya tenía una medida de arraigo, y esa medida de arraigo era el impedimento de salida del país. No era una medida grave como una detención preliminar, era una medida preliminar que suponía básicamente que él no podía abandonar el país, ¿no? De tal manera que esas voces que alertaban de una posible detención están absolutamente fuera de contexto. Hoy, más bien, como lo has señalado tú correctamente, la actitud del propio García frente a la imposición de la medida de impedimento de salida del país, sí supone, creo yo, un riesgo procesal mayor que podría meritar eventualmente la solicitud en vía incluso de investigación preliminar de una detención preliminar. Sin embargo, se ha cuidado mucho el fiscal, se ha cuidado mucho de evitar digamos, hacer algo distinto de lo que ya de la decisión que se había adoptado previamente. Es decir, no se ha solicitado la detención preliminar. Ya han pasado 24 horas de que el señor ha sido invitado a salir de la Embajada del Uruguay y no se ha solicitado tampoco una detención preliminar. Yo me imagino que lo que está esperando el fiscal es que se formalice la investigación preparatoria y ahí pedir una prisión preventiva para el señor García. Pero, en su opinión, sí se deberían tomar medidas de precaución. Es decir, este nuevo escenario jurídico para el expresidente Alan García sería una orden de detención preliminar hasta por 10 días, entendemos. Exacto. Y de ahí en curso una orden de prisión preventiva. Sí, una vez que se instaura el proceso formalmente, y eso es a partir de la etapa de investigación preparatoria, ya se tiene que tomar una decisión respecto a cómo afronta el procesado ese proceso. Yo creo que a la luz de los últimos acontecimientos, a la luz además de la conducta reiterada, persistente, sistemática del señor García de eludir la justicia, no en este caso solamente, sino en muchos otros por los cuales está investigado o procesado, habría que tomar una decisión de imponerle un arraigo mayor. Yo no tengo dudas de que el señor García en este momento debe estar planificando algún tipo de elusión, como lo ha hecho siempre. Incluso con esa orden de impedimento de salida del país. Bueno, digamos, hacer uso de el presunto, o más bien invocar una persecución política para introducirse en una embajada y esperar el asilo del país de esa embajada, pues es evidentemente un síntoma también de desesperación y de perturbación de la actividad probatoria y de riesgo procesal. Se debe tomar en cuenta, además, todavía los argumentos de la defensa del expresidente Alan García, que dan cuenta de una persecución política, de una especie de campaña demoledora en contra del expresidente Alan García, y que en ese sentido ellos no encuentran las garantías necesarias para atender a la justicia en nuestro país. Repito, Karina, creo que el que menos podría haber invocado con algún éxito, con alguna razón, persecución política es el señor García. El señor García recién está en etapa, o sea, su caso está todavía en etapa de investigación preliminar, no ha iniciado un proceso. Por otro lado, no tiene una medida de arraigo grave, tiene una medida de impedimento de salida del país.
yo creo que todos estos elementos han sido evaluados, evidentemente, por las autoridades uruguayas y han sostenido, primero, que no hay ningún riesgo procesal. Segundo, que el señor García ya no es el García de los 90s o de inicios de este siglo. El señor García es básicamente un rematado político. En las últimas elecciones sacó un porcentaje ínfimo, ¿no es cierto?, ayudado además por la OMPE, y eso, digamos, ya no lo hace representar, ¿no?, alguien con el poder que podía haber tenido el señor García antaño. Así es que creo que persecución política nunca existió, no hay perseguidos políticos en este país, vivimos todavía en una democracia y eso, pese a que algunos seguramente lo lamentan, ¿no? Bueno, lo digo porque, y hoy además hace la reseña muy bien planteada del Comercio, el expresidente Alan García comenzó a hilvanar esto desde hace ya algunas semanas, que precedían a la orden de impedimento de salida del país. Recordemos los tweets que señalaban que había un golpe de Estado en el Perú, que criticaban además algunas medidas restrictivas para algunas personas involucradas en las investigaciones por el caso Odebrecht, y con eso estaba un poco gestando el escenario para que en el momento, imaginamos, sospechaba él, se ordenara alguna restricción, él diga, bueno, en este país no encuentro las garantías plenas para llevar a cabo un proceso de manera correcta. Así es. Y sin embargo, la decisión del Uruguay, en el sentido de no concederle el asilo, ha tirado... Claro, ¿no? Los poderes del Estado son autónomos y libres. Ahora, el impedimento de salida se da por el caso del Metro de Lima. Vamos a poner en contexto las últimas declaraciones que se daban y que recogían además las autoridades peruanas desde el Brasil, una coima de aproximadamente 14 millones de dólares. Así es. Aparentemente 10, la ruta ya estaba muy bien encontrada, algunos funcionarios cercanos del expresidente Alan García, y 14 que según el señor Carlos Nostre habrían ido a las cuentas o por lo menos con destino al expresidente Alan García. Sobre ese tema se ha pedido una declaración ampliatoria a Jorge Barata. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho Nostre es Jorge Barata es el que tiene la información y que puede decir si sí o si no. A mí lo que me toca decir es que es probable que esto haya ocurrido. Hay otros casos, aportes de Odebrecht a la campaña de Alan García, 200.000, el puerto del Callao, crimen organizado, caso Endesa, el inmueble en Ventanilla, caso Alto Piura, caso Coyique. Así es. Es decir, el expresidente Alan García está muy involucrado, muy comprometido con casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En ese marco, ¿cuál es la figura del arresto domiciliario? ¿Del arresto domiciliario o del impedimento de salida del país? Del arresto domiciliario. En caso se dé una orden de detención preliminar y luego no se pueda dar, porque además recordemos que se ha restringido mucho más esta orden de prisión preventiva, pero el arresto domiciliario es una figura que se puede tomar en cuenta o no entra en este escenario. Sí, por cierto, el arresto domiciliario, para poner claridad, es una medida más grave que una comparecencia. Es decir, uno afronta el proceso únicamente en comparecencia, es decir, en libertad, ¿no?, o en detención. A su vez, la comparecencia tiene una serie de restricciones. Una de esas restricciones es, por ejemplo, el impedimento de salida del país. Otra es el arresto domiciliario. Yo creo que para que, evidentemente, concurra los elementos que posibiliten un arresto domiciliario, tendría que haber un riesgo menor al que supondría la imposición de una medida de detención. Eso en primer lugar. Y yo creo que el señor García, ¿no es cierto?, habiendo tomado la actitud que tomó, evidentemente además, tú señalabas este íter que había hecho el Comercio, digamos, preparando, ¿no?, el momento para ingresar a una embajada y solicitar el asilo. Yo creo que eso es prueba absoluta de la intención de García de eludir la justicia, y ese es el elemento central que posibilita una prisión preventiva, ¿no? Le voy a extender la misma pregunta que nosotros hemos planteado en nuestras redes sociales, si tiene relación a si confía o no en las palabras del expresidente Alan García, quien a través de una carta que ha leído su defensa, porque no ha sido el mismo expresidente el que ayer ha atendido a la prensa, sino más bien lo ha hecho a través de su defensa, ha dicho que ahora sí va a atender a las convocatorias y a las audiencias que se hagan en relación a las investigaciones en las que él está inmerso. ¿Usted le cree? Bueno, lamentablemente, mi abuela decía, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, ¿no?
y el señor García ha mentido sistemáticamente una y otra vez, y la última vez que mintió fue para señalar que iba a afrontar el proceso sin y que se iba a quedar en el país. El señor García, y que era un honor permanecer, por supuesto, y lo que hizo fue intentar salir a través de, además, invocar una figura de persecución política que no existe, poniendo en riesgo incluso la imagen del país, poniendo en riesgo las relaciones bilaterales con un país hermano, de tal manera que no, yo definitivamente a alguien que ha mentido de esa manera, no se le puede creer. Además, el señor García ayer se anunciaba que iba a estar en una entrevista en un canal de televisión y finalmente no estuvo, estuvo su secretario. Al señor García nadie lo ha visto salir de la Embajada de Uruguay, nadie lo ha visto ingresar en su casa, y con la capacidad de escape que tiene el señor García, no sería extraño que ya en este momento haya salido del país o esté por lo menos clandestino esperando el momento de salir. Claro, porque cuando uno habla del impedimento de salida del país, claramente uno está hablando de los documentos, digamos, de salir de manera oficial mostrando los documentos requeridos por migraciones. Así es. Pero cuando uno está hablando de una fuga, no está pensando en que uno va a pasar por las oficinas de migraciones. Bueno, recordemos que el señor Inostroza Pariachi también tenía impedimento de salida del país y ahora está en España, precisamente también, igual que el señor García, solicitando un asilo político, ¿no? Bueno, por lo menos, aparentemente lo vamos a ver el 7 de enero. El 7 de enero el señor Alan García va a tener que atender una convocatoria de la Fiscalía Anticorrupción a fin de declarar por la investigación por las presuntas irregularidades del terminal norte multipropósito del puerto del Callao. Sí. Que es otra de las investigaciones en curso. Así es. Así que a lo mejor hasta el 7 de enero. Esperemos a ver si se presenta, ¿no? Hay otros temas que quería consultarle y tiene relación con este proceso disciplinario que se le ha abierto al fiscal José Domingo Pérez, aparentemente, y decimos aparentemente porque no hay una evidencia que lo comprometa a él con entregarle información al diario Correo con respecto al interrogatorio que hace el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Se justifica o no se justifica? A ver, antes de entrar a evaluar si se justifica o no una investigación, habría que señalar que los tiempos del fiscal de la Nación son absolutamente impertinentes, ¿no? El señor, y hablo del fiscal de la Nación porque a mí no me cabe ninguna duda de que esto es dirigido desde el despacho del propio fiscal. El mismo Pedro Chávarri ha pedido, por supuesto, como ocurrió con el tema de México, ¿no? Con el tema de la conferencia en México. Y digo, es absolutamente inconveniente por una razón fundamental. El señor José Domingo Pérez, primero, se acaba de anunciar la próxima firma del convenio con Odebrecht, ¿no es cierto? Acaba de el señor García ser, acaba de negársele el asilo y por tanto el señor José Domingo Pérez tiene que tomar una serie de decisiones, y en ese instante, en ese momento, es que se abre una investigación en su contra. Recordemos que en esa diligencia estaba presente el señor Pérez y también el señor Chávarri, ¿no es cierto? Y el titular del diario es más bien el señor Chávarri, niega, ¿no?, cualquier participación en estos eventos delictivos. Ese es el titular. Ese es el titular que buscaba eventualmente el señor José Domingo Pérez filtrando la noticia. No. Definitivamente no parece ser una filtración de parte de la oficina o del despacho del fiscal Pérez, sino seguramente de otro... Porque dice usted que pone en mejor posición al fiscal de la Nación. Pero sin duda. Que lo que se especulaba. Pero por supuesto, a alguien se le puede ocurrir que el fiscal, filtrando la noticia, esperaría que se diga, que se haga hincapié en los descargos del interrogado. Definitivamente no. ¿Esto puede interrumpir la labor que está haciendo el fiscal José Domingo Pérez ya con las investigaciones en curso? Yo creo que el fiscal ha dado muestras de ser una persona diligente. Yo sospecho que si bien lo va a distraer y probablemente ese haya sido el objetivo de la apertura de esta investigación, las investigaciones seguramente seguirán su curso. Claro, pero la investigación tiene un propósito. Mi pregunta es, ¿el propósito es interrumpir que él continúe a cargo de estas investigaciones? Sí, no tengo ninguna duda. Ya se han utilizado una serie de mecanismos para conseguir ese propósito, ¿no? Recordemos la semana pasada este entredicho entre los fiscales Vela y Peña Cabrera. También creo yo que fue, una utilización de, en este caso, el titular de esta oficina de enlace para también poner coto en el trabajo de los fiscales. Una tras otra se han venido cayendo estas intenciones de acallarlos o de hacer más difícil su trabajo. Yo esperaría que esta vez pase lo mismo.
Ahora, lo que ha dicho el ex fiscal supremo Avelino Guillén es: este procedimiento es preocupante, puesto que se evidencia que el fiscal es objeto de observación y hostigamiento, como usted también ha mencionado, si no es el primer caso, pese a tener a su cargo varios casos de envergadura. Así es. En vez de, y esto es fundamental en una institución como el Ministerio Público, en vez de tener el fiscal el apoyo, los elementos necesarios, los recursos logísticos y de personal, en vez que eso ocurra, y hablo de parte del fiscal de la Nación, el fiscal José Domingo Pérez está teniendo una serie de contratiempos, de trabas, de hostigamientos, directamente desde la Fiscalía o a través de otras personas o a través de instrumentos como este proceso abierto. Bueno, situación diferente para Pedro Chávarri, ¿no? Quien todavía no puede afrontar, por cierto, varios casos en investigación que delatarían que él estaría involucrado en los cuellos blancos del puerto. Claro, ese es el principal problema del avance de las investigaciones, seguramente, para Chávarri, es decir, una investigación diligente, rigurosa, como ha venido siendo la investigación que adelantó el fiscal José Domingo Pérez, muy probablemente lo tendría prontamente como investigado o como procesado una vez que se formalice la investigación preparatoria. Ese es el riesgo y yo creo que a eso apunta el señor Chávarri con esto. Por cierto, suerte que se tendría que ver en el Congreso de la República, pero ya sabemos que el caso del fiscal de la Nación ha sido postergado para una próxima legislatura, porque para nuestros congresistas no es una prioridad de ninguna manera definir cuál es la suerte del fiscal de la Nación a cargo, además de una institución que es importantísima, es institución pilar en todas las investigaciones que se está siguiendo, pero para el Congreso no es una prioridad. En el Congreso también se ha visto el día de ayer, por cierto, este informe que recomienda suspender a Moisés Mamani por 120 días. Aquí hay un tema que hay que aclarar muy bien, ¿no? Porque la audiencia en algunos casos lo recibe como casi una información anecdótica, una vez más, nuestros congresistas, de qué clase política estamos hablando, pero hay que recordarle también a nuestra audiencia que el caso de tocamientos indebidos ha sido tipificado recientemente como un delito. Así es. Y esa es la figura que está afrontando hoy día mismo Moisés Mamani. No nos olvidemos que ya hay una investigación en la Fiscalía respecto de estos hechos. Por lo tanto, yo, de haber sido, por ejemplo, abogado de la señorita de la tripulante de vuelo de la empresa Latam, yo hubiera dicho que no tenía ninguna razón de ser su presencia en esa comisión. La Comisión de Ética no tiene ningún elemento adicional o diferente para tomar decisiones respecto de esta situación. Y además se lo permite, porque además las mismas normas del Congreso de la República permiten que ellos se puedan hacer ya declaraciones oficiales para poder atender este tema. Es decir, ellos pudieron haber solicitado a la Fiscalía, donde ya la tripulante lo había declarado, y hacerse estos documentos oficiales para tomar las investigaciones. Sí. Porque básicamente fue no solamente las mismas consultas, sino que además fue, según en palabras de la misma tripulante de vuelo, poco afectada por estos cuestionamientos que la ponían en entredicho sobre por qué no denunció a tiempo, pero usted qué dijo, pero usted cómo reaccionó. Necesarias, ¿no? Absolutamente innecesarias, yo creo que inconvenientes además respecto de una persona que ha sido víctima de un delito de esta naturaleza, es básicamente revictimizarla, y que haga eso el Congreso, ¿no? Es doblemente grave y doblemente inconveniente para todos y para la lucha de las mujeres especialmente, ¿no es cierto? Y además en esa campaña en la que se inmersa el mismo Ejecutivo, ¿no? Por supuesto. De denunciar cualquier tipo de agresión, y además de exponer a estos agresores sexuales, sea o no sea un congresista de la República. Lo que ha dicho también la defensa de la tripulante de vuelo es que el congresista Mamani hasta el momento no ha acudido ni a una sola de las diligencias a las que ha sido convocado por la Fiscalía. Es decir, al señor le importa poco, ¿no? Ha atendido estas consultas en el Congreso porque sabe que su puesto está en juego, pero ante las autoridades que sí son vinculantes con respecto a este caso, ¿no? Ya hablamos de la fase de investigación, no acudió. Bueno, eso da muestras de la verdadera intención del señor Mamani, quien además solicitó una recreación de los hechos, ¿no? De manera absolutamente descarada y vergonzosa. Sí, yo coincido, no hay ningún interés en que las investigaciones a nivel del Ministerio Público, que son las investigaciones en realidad que tendrían que llevarlo a un proceso penal, yo creo que claramente el señor Mamani lo que está, o el mensaje que se está entregando es que en el Congreso lo blindan y por eso él está allí. Y que
puede hacer incluso que una persona de su bancada maltrate, ¿no?, a la persona que lo ha denunciado. Ese es un mensaje de poder todavía desde el fujimorismo, desde los estertores del fujimorismo, pero un mensaje de poder que todavía se instala en el colectivo o en el imaginario público y digamos, entrega esta idea de que todavía no ha sido del todo derrotado. Porque haría bien, ¿no?, también la bancada en desmarcarse de este tipo de actos, ser mucho más rigurosos en las investigaciones, pero además tener pronunciamientos mucho más claros de alejarse de este tipo de actos, como también de lo cometido, por ejemplo, o por lo que se le denuncia al congresista Daniel Salaverry, ¿no?, de haber falsificado documentos para poder justificar algunos viajes y cobrar estos viáticos. La bancada ha tenido pronunciamientos muy laxos, muy permisivos con respecto a ello, ¿no?, refiriéndose al hecho de que el congresista ha solicitado licencia. Aquí hay una aclaración: el congresista ha solicitado licencia, pero sigue siendo parte de la bancada. Es decir, no es que tú solicitas licencia y no perteneces más a Fuerza Popular, todavía estás en representación de. Así es. Bueno, yo creo que para la bancada fujimorista en este periodo, pero no solamente en este periodo, es una historia larga, sistemática de estas ocurrencias. El principal o su principal vocación es por la impunidad, y es por la impunidad de sus miembros, ¿no? Esto ha pasado permanentemente. Recordemos nomás incluso el informe Bartra, que excluye de cualquier investigación a varios de los principales involucrados que ahora están siendo investigados en el Ministerio Público. El mismo Alan García. El mismo Alan García, por cierto. El caso Lavallato. Sí, y hay una historia en este Parlamento de blindajes, de apoyos, ¿no? Y el señor Mamani, sin duda, de quien estábamos hablando, lo sabe y por eso prefiere, ¿no?, las instancias del Congreso que acudir al Ministerio Público. Habiendo además, y cómo no, como en tantas otras bancadas, porque en las bancadas uno puede identificar a congresistas muy probos, ¿no?, con una participación muy correcta, y aquellos que, bueno, que a veces uno siente que los conoce solamente por este tipo de denuncias, ¿no? Pero habiendo, sin duda, en la bancada de Fuerza Popular también representantes muy correctos, que además están desde donde se están debatiendo proyectos necesarios para el país que podrían tener otro tipo de pronunciamiento, ¿no?, y que le haría además un gran favor a la misma bancada de Fuerza Popular. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, por acompañarnos esta mañana. Son las 8:16, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.